La red, en el ámbito de la informática y las comunicaciones, está organizada como una estructura que cuenta con un patrón característico. El término es utilizado por igual para las conexiones entre equipos, como también para las conexiones entre usuarios, y es a través de esta como las personas pueden compartir archivos e intercambiar información de todo tipo. La red informática nombra al conjunto de computadoras y otros equipos interconectados que comparten información, recursos y servicios. La red de comunicación se remonta a siglos antes, donde el ser humano buscaba crear un medio mediante el cual pudiera comunicarse a largas distancias. Comenzaron con ideas como el telégrafo y el teléfono. Las primeras redes construidas permitieron la comunicación entre una computadora central y terminales remotas. Los primeros intentos de transmitir información digital se remontan a principios de los 60, con el establecimiento de las redes de conmutación de paquetes, que era un método de fragmentar mensajes en partes llamadas paquetes, encaminarlos hacia su destino y ensamblarlos una vez llegados allí. La primera red experimental de conmutación de paquetes se usó en el Reino Unido en los National Physics Laboratories, siendo esta el ancestro de la Internet, el cual fue creado por la ARPA y se denominó ARPANET. Internet viene de interconexión de redes, y el origen real de la Internet se sitúa en 1972, cuando en una conferencia internacional representantes de Francia, Reino Unido, Canadá, Noruega, Japón, Suecia discutieron la necesidad de empezar a ponerse de acuerdo sobre protocolos, es decir, sobre la forma de enviar información por la red, de forma que todo el mundo la entendiera. Y con ello, nuevos innovadores comenzaron a desarrollar aplicaciones a través de la Internet para poder comunicarse y compartir contenido de manera eficaz a otras personas, también conectadas a través de la red por todo el mundo. Y un nuevo concepto de la red iba cobrando vida. La red. La popularidad que podía alcanzar Internet tenía un límite, incluso después de que la llegada de los módems y el aumento de los servicios online posibilitaran que casi cualquier persona pudiera conectarse. Cuando los servicios online comenzaban a abrirse a Internet a principios de la década de 1990, apareció un nuevo método para publicar y subir contenido. Fue algo que dejó obsoletos los servicios online presentados con tanta premura e hizo realidad los sueños utópicos de Bush, Licklider y Engelbert. Este fue fruto de la invención de una única persona que la bautizó con un nombre que, al igual que él, tenía la virtud de ser al mismo tiempo sencillo y expresivo: World Wide Web, Red Informática Mundial. Fue de esta manera como se hizo posible el intercambio de información, y durante este lapso de tiempo tuvieron lugar los personajes que evolucionaron el mundo virtual. ¿Quién es Tim? Este es Tim Berners-Lee, un físico inglés nacido en Londres en el año de 1951 y que apenas tiene 57 años. Él es el creador de la WWW tal y cual como la conocemos. Tim, desde pequeño, soñó con crear su propio computador. Sus padres trabajaban entonces en uno de los primeros prototipos llamado el Manchester Mark I. En ese tiempo, era tan grande como un cuarto de esquina a esquina. A la corta edad de 6 años, cuando vio por primera vez esta gran computadora real, Tim decidió hacer su propia computadora. Colocó frente a su armario una mesa, puso un reloj encima y 2 cajas de zapatos, simulando al gran Manchester Mark I. Pero con los años su sueño se hizo realidad. En tiempos de universidad, Tim hizo su propio ordenador, con unos cuantos circuitos, unas láminas de metal, un procesador Motorola 3800 y un televisor viejo. Tim hizo su primer procesador. Tim desarrolló el concepto de la web mientras trabajaba en un proyecto militar
durante la Guerra Fría. La web, en ese entonces, era un sistema de comunicación entre computadoras a través de una red de telecomunicaciones. El proyecto inició alrededor de los años 80 y para 1991 se lanzaba oficialmente como un medio de comunicación masivo y gratuito entre universidades. Desde entonces la web ha crecido a velocidades impresionantes. En abril de 1993, el tráfico de la web alcanzaba el 0,1% del total del tráfico del Internet y habían alrededor de 50 servidores. Pero para septiembre de ese mismo año ya alcanzaba el 1% del total del tráfico de la web y habían más de 500 servidores. Es el comienzo del crecimiento explosivo de la web. A finales de 1994 ya habían más de 10.000 servidores y 10 millones de usuarios. En el 2008, la web es algo común para 9.932 millones de usuarios en el mundo. Sus utilidades son variables. Su impacto en la economía mundial es importante. No solo hay documentos, hay imágenes, sonidos, videos, se pueden comprar cosas y hasta se pueden hacer reservas. Mark Anderson. Mark Anderson Lovell, nacido el 9 de julio de 1971, es un americano empresario, inversionista y el ingeniero de software. Es el mejor conocido como coautor de Mosaic, el primer ampliamente utilizado navegador web. En 1993 creó el primer navegador web, NCSI Mosaic, y luego fundó Netscape, que fue cuando la web despegó. Desde entonces ha estado en el origen de algunas de las startups de más éxito del mundo, como Twitter, Facebook o Skype. Justin Hall. Justin Hall es un americano periodista y empresario, más conocido como un pionero blogger. En 1994, mientras estudiaba en la Universidad de Swarthmore, Justin comenzó sus basados en la web del diario de Justin. En diciembre de 2004, New York Times Magazine se refirió a él como el padre fundador de los blogs personales. Debido a la presión de sus bloggers, comenzó a escribir para la página Hotwired, Justin@Hotwired. Después de meses de enchufar, marqué el trabajo de la revista Wired, cuando la división online convirtió Hotwired. Me quedé desde agosto hasta enero de 1995. Wired fue la primera revista de informática que vi con la cara en la portada. Redacté una post lanzamiento de Halloween Hoedown y en 1996 volví a la universidad a mediados de enero. Compuse un Wired de Wired, un poema épico de la historia de Hotwired basado en Beowulf. En 1999 ya había muchos blogs, y el hecho de poder escribir sobre variados temas incentivaba a las personas a interesarse por el periodismo o ser defensores de alguna causa, activistas y analistas, y cada vez había más personas que se volvían autodidactas. Sin embargo, existía el problema de que para mantener un blog había que dominar algo de codificación y tener acceso a un servidor, y para que la innovación tuviera éxito, era menester que se resolvieran estos problemas. Eb Williams nació en 1972 en una granja dedicada al cultivo de maíz y soja, en las lindes de la aldea Clarks, Nebraska. Era un chico larguirucho, tímido y solitario, que en lugar de jugar fútbol americano y practicar la caza se dedicaba a armar piezas de Lego, construir monopatines de madera, desmontar bicicletas, se dedicaba al tractor de su familia y tras cumplir con las tareas de riego, contemplaba el horizonte y fantaseaba. Estudió en la Universidad de Nebraska en 1991, se interesó por lo relacionado con servidores y servicios online. En 1999 fundó Pyra Labs junto con Meg Hourihan, con quien había salido alguna vez. Pyra Labs ofrecía un paquete de aplicaciones vinculadas a la red que permitía compartir proyectos, listas de tareas pendientes y documentos creados conjuntamente. Juntos crearon el sitio web Cosas para anunciar sus productos. Williams tenía una página llamada Fhead que contaba con notas y datos actualizados, pero pronto se encontraba frente a otro problema. Para actualizar la información de la página había que utilizar un código HTML y era necesario teclear palabra por palabra, lo cual se convertía en un proceso tedioso. Así que escribió un sencillo archivo de órdenes que convertía automáticamente sus entradas al formato conveniente.
Pronto esto se convirtió en un nuevo producto que Williams registró en internet como Blogger.com, a pesar de que Hourihan pensaba que no era conveniente que se lanzase como producto, y fue por ello que pronto tuvieron problemas en su empresa. Para el 2000, Blogger tenía más de 100,000 cuentas, sin embargo no recababa ingresos y comenzaba a estar en quiebra, y Hourihan exigió que Williams abandonara la empresa que ambos habían cofundado. Para entonces, esta tenía 6 empleados. Pronto todos se fueron y Williams quedó solo, y las 24 horas del día trabajaba para mantener el sitio web, a pesar de las duras críticas de sus antiguos empleados y de que en Navidad le hackearon el sitio. En 2002 lanzó Blogger Pro, por el que los usuarios debían pagar. Consiguió una licencia en Brasil con ayuda de un socio y los blogs estaban creciendo exponencialmente hasta convertir a Blogger en un artículo apetecible. Con ello se logró que cada vez más personas adquirieran un blog y publicaran cosas relevantes sobre infinidad de temas. Poco después, como este tipo de publicaciones en los blogs era más de tipo social, creó la red social Twitter. Las wikis. En 1995 se desarrolló el proyecto Wiki por Ward Cunningham, un chico del Medio Oeste, que se había criado montando aparatos de radioaficionado a la vez que se interesaba por las comunidades globales que amparaba aquel medio. Se graduó en la Universidad Purdue de Indiana, trabajó en Tektronix, una empresa de aparatos electrónicos. Trabajó en un proyecto parecido al de Berners-Lee, modificando un producto de software de Apple llamado HyperCard. Y con él ideó una manera muy sencilla de crear nuevas tarjetas y enlaces, tan sencillo para escribir un título, una palabra o frase. Creó una versión de hipertexto para internet escribiéndolo en solo 100 líneas de código Perl, dando lugar a un apartado de gestión de código que permitía a los usuarios editar páginas web y contribuir a ellas. Fue entonces que surgió para esto el nombre de Wiki, que significaba rápido en hawaiano, y Wiki significaba súper rápido. Y finalmente la página se llamó WikiWeb, Wiki para abreviar, y surgió el concepto de caja tipográfica de camello, en la que los títulos estaban compuestos de varias palabras con mayúsculas en cada palabra. Esto más tarde fue adoptado por varias empresas, como YouTube, Altavista, MySpace. Pronto fue conocida como WarsWiki. Con él un esforzado emprendedor llamado Jim Wallace pretendía llevar a cabo una enciclopedia, debido a que él de pequeño leía enciclopedias que le regalaban sus padres y estaba interesado por saber mucho acerca de temas variados y que muchas personas pudieran colaborar al conocimiento. Wallace le propuso a Larry Sanger, estudiante de posgrado, colaborar en el proyecto de la enciclopedia virtual llamada Nupedia. Ellos propusieron que para que la información en Nupedia fuera confiable había que pasar por un proceso en que los grandes doctores y conocedores de temas deliberaran si el artículo a contener en la página era verdadero y estuviera bien estructurado. Al cabo de un año, Nupedia solamente contenía una decena de artículos. Fue entonces que se plantearon una nueva idea para alojar más contenido, y para esta no era necesario que los artículos pasaran la prueba de confiabilidad, solo se publicaban al momento y permanecían en la página. El trabajo de los empleados era revisar que los contenidos fueran los correctos y quitar aquella información que no fuese cierta. Esto trajo muchas ventajas, entre ellas que la gente podía buscar temas de todo tipo, y cuando algo no era cierto, los trabajadores de la empresa borraban el contenido. Es por ello que este sitio contiene información confiable, y a esta enciclopedia colaborativa se le llamó poco después Wikipedia. Soy Larry Page. Nací y me criaron en un mundo de informática. Mi padre era profesor de informática e inteligencia artificial en la Universidad de Michigan y mi madre daba clases de programación allí. En 1979, cuando tenía 6 años, recuerdo que mi padre llevó a casa un Exit Soccer, un ordenador doméstico para aficionados a la informática. Estaba muy emocionado por tenerlo, pues era algo fuera de lo común en esos tiempos y seguramente muy caro. Dominé enseguida su funcionamiento y al poco tiempo ya lo utilizaba para hacer los deberes del colegio. Les confieso que en mi vida tengo dos grandes amores, el ordenador y la música.
Yo tocaba el saxofón y estudiaba composición. Realicé una licenciatura empresarial y además también informática en la Universidad de Michigan. Durante un verano, en los años universitarios, fui a un campamento organizado por el Instituto Especializado en Liderazgo, el cual animaba a los estudiantes a mostrar una sana diferencia por lo imposible. Cuando llegó el momento de hacer mi curso de posgrado, el MIT me rechazó, pero Stanford me aceptó, lo cual fue una bendición para alguien como yo, interesado en la intersección de la tecnología y los negocios. En el otoño de 1995, mientras me preparaban para matricularme en los cursos de posgrado de Stanford, participé en un programa de orientación que incluía pasar un día en San Francisco. Mi guía fue un extrovertido estudiante de segundo año llamado Sergey Brin, el cual no dejaba de incomodarme con sus opiniones, de modo que enseguida nos vimos envueltos en una discusión sobre temas que iban desde los ordenadores hasta la zonificación urbana. Congeniábamos a la perfección, aunque pienso que es algo repelente, creo que es algo recíproco. Yo soy Brian. Realmente no nos soportábamos el uno al otro, pero lo decíamos un poco en broma. Evidentemente pasábamos un montón de tiempo charlando, así que algo debíamos tener en común. Mis planes, al igual que Paige, eran académicos, matemáticos, pero mi infancia fue muy distinta a la suya. Yo nací en Moscú, donde mi padre daba clases en la Universidad Estatal de la capital y mi madre era ingeniera investigadora en el Instituto Soviético del Petróleo y el Gas. Sus carreras se vieron truncadas por ser judíos. Nos instalamos en un barrio de clase obrera, cerca de la Universidad de Maryland, donde mi padre consiguió trabajo como profesor de matemáticas y mi madre se convirtió en una investigadora del Centro Goddard de Vuelo Espacial en la NASA. Yo fui al colegio Montessori, donde se fomentaba el pensamiento independiente. A la edad de 17 años, mis padres me llevaron a Moscú y al ver un coche de la policía comencé a lanzarle piedras a los agentes. Estos salieron para enfrentarme, pero mi padre logró calmarlos. Creo que mi actitud rebelde se debe a que sea de Moscú y es algo que no me ha abandonado desde la madurez. En la Universidad de Maryland obtuve mi posgrado de matemáticas e informática. Después fui a Stanford con una beca de la Fundación Nacional para la Ciencia y ahí decidí centrarme en el estudio de la exploración de datos, pero no todo es escuela. Al igual tenía unos gustos muy míos, como el atletismo, acrobacias, trapecio, vela, gimnasia y natación. Este dúo se volvió inseparable. Larry y Sergey eran muy célebres, no solo por su ingenio, sino también por su desparpajo. Eran unos rebeldes que no tenían respeto fingido por la autoridad. Paige unió al grupo de intersección humano-ordenador. Este grupo básicamente trataba de entender la interacción entre humanos y ordenadores. Después, con la ayuda de Winograd, Paige comenzó a darle vueltas al tema de su tesis. Valoró casi una decena de ideas, pero al final decidió estudiar cómo evaluar la importancia relativa de diversos sitios web. Un criterio que determina el valor de un artículo académico es cuántos investigadores lo citan en notas y en la bibliografía. Siguiendo la misma teoría, un modo de determinar el valor de una página web era comprobar cuántas otras páginas enlazadas tenía. Pero había un problema en el diseño de la red, ya que cualquiera podía crear enlaces a otra página sin pedir permiso, lo cual llevaba a que la red se expandiera sin orden, pero también suponía que no había manera de saber cuántos enlaces remitía a una página web ni el origen de los mismos. No podía consultar la página y ver todos los enlaces externos, no podía saber cuántos había ni qué calidad poseían, así que Paige decidió darse a la tarea de reunir una gran base de datos de los enlaces para lograrse reunir las pistas y comprobar qué sitios estaban enlazados a cada página. Uno de los motivos era alentar la colaboración. A finales de 1996, Paige creó una araña web para comenzar a rastrear en su página de inicio y seguir todos los enlaces que encontrase, al cual llamó Backroom.
Page decidió que este proyecto lo terminaría en varias semanas. La complejidad y audacia de este proyecto sedujo la mente matemática de Brian, el cual estaba buscando un tema para su tesis y le emocionaba unir fuerzas con su amigo. Era un proyecto apasionante por dos razones. Una, porque abordaba la red y porque Larry le caía bien. En estos tiempos todavía se pretendía que Backroom fuera una recopilación de enlaces externos de la red que servirían de base para un posible sistema de anotaciones y análisis de citas. A medida que el proyecto evolucionaba, idearon formas más sofisticadas de estimar el valor de cada página, basándose en el número y la calidad de los enlaces que remitían a ella. Fue entonces cuando a los Backroom Boys se les ocurrió que su índice de páginas ordenado por relevancia podía convertirse en un fundamento de un motor de búsqueda de alta calidad, y así fue como nació Google. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue.